Mi siguiente invitado es el diputado Arnulfo Díaz, diputado de Arienita, y que pues, está en la primera, en el frente del frente, para decirlo en términos militares, de esta crisis de inmigrantes que está ocurriendo en Darién. Diputado, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Diputado, buenos días. Buenos días, Fernando. A ver, situación actual del Darién. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la población darienita? Pues que es la que se ve hasta cierto punto desbordada de sus suministros que ya son difíciles de transportar hacia ese área, pues con esta masa importante de inmigrantes parados en la provincia de Arienita. Buenos días. Activa la Buenos días. cámara, por favor, diputado, para empezar la entrevista. A ver, si activa la cámara y estamos con usted, el diputado Arnulfo Díaz, un miembro de Cambio Democrático. Diputado, buenos días. A ver, si activa la cámara para empezar la entrevista y bueno, que nos cuente cómo está esta situación en Darién, cómo está también, bueno, ya que lo tengo aquí, pues la situación de Cambio Democrático. Antes voy con Gabriel Boic, él es oficial del PNUD. Atención porque el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó un estudio donde dice que no solamente debe medirse la pobreza por el nivel de ingresos. Países con ingresos medios, pues, hay pobres. Hay pobres ¿por qué? Por esta alta inflación, por los problemas habidos en la cadena de suministros que pues, cada día devora más pues, esa pobre clase media que parece ser pues, la gran afectada de esta pandemia. Gabriel Boy, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gracias por el espacio para el PNUD Panamá. Efectivamente, el PNUD Panamá, el PNUD Global, junto con la Iniciativa para la Pobreza y el Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, lanzaron el día lunes el índice de pobreza multidimensional a nivel global, que trata de contarnos sobre una herramienta de medición de la pobreza más allá de los ingresos. Lo que queremos proponer al mundo y lo que presentamos al mundo el día lunes es que las privaciones, las carencias que sufren las personas están en el centro de la ecuación para resolver los problemas sobre las grandes dificultades que atraviesa la humanidad. Tenemos en este momento un informe global que nos presenta una realidad sobre carencias en temas de electricidad, sobre carencias en temas de vivienda, sobre carencias en temas de nutrición, que van orientando la visión que debe tener la política pública para resolver los grandes asuntos de la humanidad, especialmente en una época donde el mundo se está enfrentando a múltiples crisis, donde hace más o menos un mes presentamos como PNUD el Informe Global de Desarrollo Humano, que nos da un panorama de múltiples crisis, de shocks que se avecinan, en donde la salud mental, donde las condiciones más básicas de las personas y de los hogares deben estar en el centro de la ecuación de la política pública en los países. Bueno, la pregunta, Gabriel, es, pues, 1.90 es más o menos el ingreso diario que ustedes dan para saber quién es pobre y quién no. Pero un país como este, con una inflación tan alta, con pues, un nivel de precios tan elevado, pues, ¿a dónde está esa marca para saber quién realmente no está llegando a fin de mes y quién realmente no está supliendo sus necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de, bueno, de necesidades básicas elementales? Fíjate, lo que nos ofrece precisamente el índice de pobreza multidimensional es una visión que vaya más allá de los ingresos, más allá de las líneas de ingreso, de medición de la pobreza por ingresos. Estamos hablando de que aproximadamente 1.200 millones de personas en 111 países viven en pobreza multidimensional y esto es casi el doble de la cantidad de personas que viven en pobreza de ingresos, si medimos solamente por ese 1.90, esa línea de 1.90 diarios. Es importante que se comprenda la diferencia entre las dos herramientas para la medición de la pobreza, porque una simplemente se basa en una consideración de tipo cuantitativo en términos del ingreso, y la otra se basa en las carencias que presentan las personas en los hogares. Es decir, hay personas que pueden estar sobre esa línea de 1.90 de ingresos, pero que tengan
carencias en términos de educación, en términos de acceso a electricidad, en términos, y esto es muy importante a nivel global, en términos de combustibles para poder, por ejemplo, cocinar. Son elementos, son indicadores que nos van diciendo dónde deben trabajar las sociedades para corregir estas condiciones y que las personas realmente puedan vivir el desarrollo en la medida de lo adecuado. La medición por ingresos todavía se sigue llevando en muchos países, todavía el Banco Mundial sigue haciendo las mediciones de pobreza por ingresos. Sin embargo, parte de lo que PNUD y Oxford y PNUD desde hace 30 años con su informe de desarrollo humano está proponiendo es, tenemos que medir la pobreza, tenemos que trabajar sobre la pobreza, sobre la política pública que quiera acabar con la pobreza más allá de esa medición de ingresos, que por momentos queda corta para poder realmente percibir dónde están las necesidades de las poblaciones en los países. Don José Blandón está con nosotros, Gabriel. Buenos días, Gabriel. Buen día. Una pregunta metodológica. Coincido con usted que la medición de la pobreza por la vía de los ingresos tiene el inconveniente de que mide solo una parte de ese conjunto complejo que se llama pobreza. Mi pregunta es, para la pobreza multidimensional, ¿qué herramienta estadística vamos a usar? ¿Cómo vamos a medirla? ¿Qué cosa tiene que hacer Panamá, por ejemplo, en términos del modelo, para garantizar que esa medición la vamos a hacer? Porque en un mundo de las comunicaciones, a mí me preocupa mucho que entonces, en vez de ver la pobreza, tenemos un indicador que es ingresos, que tenemos que tenerlo, pero tenemos este otro que es mucho más exacto, más completo, para no usar la palabra exacto, más completo. Pero lo que me preocupa es la metodología. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para hacer esas mediciones y no utilizarlas entonces como elementos de ataques políticos nada más? Correcto. Panamá tiene un índice de pobreza multidimensional que ha sido establecido desde hace un poco más de 5 años, un proceso que involucró a todas las instituciones y a los organismos que hemos estado apoyando este proceso. Y se trata de una metodología que se basa en dimensiones, en 5 dimensiones, y que contiene 17 indicadores precisos. No es para nada algo que pueda ser subjetivo, está basado en los instrumentos nacionales de estadística y de información. Y esos 17 indicadores que se miden para poder establecer cuál es el índice de pobreza multidimensional para el país. De hecho, el país está próximo a entregar su índice de pobreza multidimensional. Este índice que se entregó el lunes es el índice global, es el informe global, pero nos sirve para tratar de hacer esas correcciones de política pública en cada una de esas 5 dimensiones, especialmente viendo información de la encuesta de hogares, de la información censal, pero también de otros instrumentos de medición que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Bueno, lo cierto es que viene un censo y cómo adaptar esta nueva metodología a un censo que va a ser en 2 meses. Ya la metodología ha tomado en consideración toda esa información. La metodología está basada, como le digo, más que todo en información que pueda medirse año a año, que pueda establecer condiciones y mediciones durante los años. Por lo que la información del censo sí es la base de toda la información, especialmente para un ejercicio que hicimos hace 2 años, que tiene que ver con el índice de pobreza multidimensional por corregimiento, que fue lo que en su momento estableció las bases para la selección de las comunidades y los corregimientos que son parte del Plan Colmena, por ejemplo. Es un ejemplo interesante de cómo desde esa medición de pobreza basada en múltiples carencias podemos focalizar la política pública y entender de mejor manera cómo las poblaciones en esos territorios están viviendo esas carencias para trabajar desde la sociedad completa, desde el Estado, pero también entendiendo gobierno, sociedad civil, sector privado y academia, para resolver esas carencias de las personas. Bueno, Gabriel Boy González, él es oficial del PNUD en nuestro país. Gracias por esta participación y sobre todo esta nueva visión de la pobreza en el mundo.